Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes, por participar este domingo. Espero que les haya sido de provecho el material que se les ha podido dar la semana pasada. El video fue subido ayer. Disculpen, tuve unos problemas con la internet en casa. Entonces era difícil porque los videos del YouTube demoran, son un poco pesados para subirlos, ¿no? Demoran un poquito. Conseguí subirlo ayer. Y bueno. La semana pasada, el miércoles, nosotros vimos Los sueños, la parte 2 y ya habíamos salido un poco de la postura científica y la postura esotérica para entrar un poquito apenas, una primera camada. Hola Charo, ¿cómo estás? Para ver ya la parte un poco más de los símbolos y la parte de la interpretación. Claro está, desde una perspectiva más básica aún, porque esto es más experiencial, esto es más una parte de los ejercicios y las experiencias, ya por el lado místico, si se quiere, que uno puede ir desarrollando a lo largo de su vida. Para hablar con propiedad de esto, lo ideal sería que todos nosotros empecemos poco a poco a practicarlo. Claro que no es obligatorio, pero se incentiva, se promueve a que todos hagamos este tipo de ejercicios muy breves que se han mencionado la semana anterior, que lo voy a mencionar ahora de nuevo, para que a partir de ahí, quién sabe, mañana más tarde, de aquí unas semanas, meses o años, podamos conversar y decir, mira, a mí me pasó esto, a mí no me pasó, yo sentí esto, yo sentí aquello. Lo que se dio fue algunas ideas, algunas orientaciones, pero sobre todo guiar y entender que este tipo de ejercicio de interpretación de sueños tiene que ser entendido como más una herramienta altruista para colocar al servicio de nuestra evolución y de la ayuda a las otras personas, si con el tiempo conseguimos desarrollar y despertar un poco más de estas facultades ocultas. No sé si Fernando llegó a ver el video, ojalá que lo haya podido ver, ¿no? Sí, Pero Ernesto, justamente en la mañana lo escuché un poquito en dos pedazos, en dos partes, me pareció extraordinario, muy bonito, muy bien preparado, muy didáctico, Ernesto, sobre todo, muy didáctico, eso me ha gustado mucho. Claro, se tocan temas que son bien profundos, bien amplios, y ahí viene la habilidad que has tenido de poder resumirlo, de poderlo plantear de una forma que todos lo podamos entender, y eso me parece muy bien. Muchas gracias, más bien. gracias, gracias, Fernando. Y lo mencionaba, ¿por qué? Porque Fernando había hecho una acotación la semana anterior y en la cual fue justo ese el punto de partida para esta reunión y nosotros habíamos hablado de los tipos de sueños, ¿no? Los psicológicos, los fisiológicos, los un poco de premonitorios y los sueños espirituales. Y cada uno con sus características, ¿no? Y nos interesaban más los dos últimos, un poco estos sueños premonitorios o simbológicos donde podemos ver cosas de nuestro interior y cosas un poco que pueden suceder mañana más tarde porque el espíritu, el ego, en instancias superiores, en contacto hasta con, con los registros akáshicos, si se quiere, con este tipo de verdades atemporales donde no hay el tiempo como lo entendemos en otras dimensiones, puede tener vislumbres de lo que podría suceder en el futuro y de ahí que viene a nosotros. Y también esos sueños espirituales en donde hay contactos con guías superiores, ¿no? Donde hay contacto con entidades, seres de luz que pueden ayudarnos y darnos instrucciones. Esto sí, en la literatura de Leadbeater y en otras literaturas explican que se consigue cuando uno ya ha venido desarrollando este ejercicio y teniendo mayor conciencia en los sueños. Después hablamos un poco que para encarar la simbología y la interpretación de los sueños ya como una herramienta había que hacer una diferencia entre dos tipos, la simbología personal y la simbología colectiva. La personal sería cómo nosotros en nuestra vida cotidiana enfrentamos ciertos símbolos, porque claro, el mejor intérprete de los sueños somos nosotros mismos y se explica que uno tiene que de alguna forma no siempre recurrir a lo que la internet te dice, a los libros de interpretación de sueños, porque muchas veces ciertos símbolos son bien particulares para nosotros. Hay cosas que a lo largo de nuestra vida uno tiene que empezar a identificar. Un río para mí siempre suele significar esto, una casa significa aquello, por ahí va. Pero el otro lado ya es la simbología más común. ¿Por qué? Porque como hablamos nuevamente de los arquetipos de Jung y tal vez de esta biblioteca de la raza o estos patrones, estos símbolos
que ya son comunes a todos nosotros como un chip interno. Entonces, en ese inconsciente colectivo, sí, hay ideas que son comunes a todos como una mónada, ¿no? Como un grupo. Y de ahí estas imágenes pueden aparecer a manera de un símbolo para traernos algún lenguaje, algún mensaje, algo que tenemos que traducir, entre comillas, a la parte en que estamos despiertos. Y después vimos algunos símbolos, ¿no? Que son justamente estos arquetipos que suelen estar en el inconsciente colectivo y después de muchos cruces de información, de muchos estudios y de muchas escuelas espirituales, filosóficas, esotéricas, encontrar, haber cernido la información, si queremos, a lo largo de los miles de años, han encontrado que son tal vez patrones comunes, ¿no? Tal vez el agua que representa siempre las emociones, pero en una gran gama de formas, ¿no? Una casa que suele representar nuestra estructura interior, ¿no? La luz, la oscuridad. Y esa lista ya llena de detalles la pude repasar en el WhatsApp justamente para que puedan leerlo con mayor detenimiento y con mayor gusto, porque el tiempo el día miércoles era corto. También, y ya finalizando, hablamos que en esta cuestión de las interpretaciones uno tiene que cruzar varias informaciones, por lo menos cuatro. Una que era cuál era el contexto del soñador, tanto en su vida despierta como en su vida en el sueño, qué acciones tomaba, qué emociones sentía y, déjame ver, son cuatro. El contexto, las emociones, la acción y las preguntas clave que uno tiene que hacerse ya a la hora del despertar. ¿Qué me evoca este símbolo? ¿Cómo se relaciona con mi vida actual y mi sendero espiritual? Un poco esas eran las llaves para empezar a interpretar los sueños tomando este elemento, este otro elemento, este otro elemento. ¿Por qué? Porque un sueño no siempre va a ser igual para otros. Una persona puede soñar con un lago muy pacífico. La otra persona, coincidentemente, puede también tener un sueño similar. Pero, dando apenas un ejemplo, en cuanto una se sentía muy tranquila y relajada viendo ese paisaje de un lago, siendo que el agua representa emociones, vida espiritual, emociones, etcétera, la otra persona podía ver un paisaje similar, pero sentirse muy angustiada dentro del sueño. Esa emoción que el soñante, el soñador, experimenta durante el sueño, bien tiene una clave de interpretación. Entonces, ese era apenas el repaso. Ah, y mencionamos también muy así una puntita sobre el lenguaje censal, los jeroglíficos, los ideogramas y de cómo en épocas muy pasadas las lenguas eran menos, no le encuentro la palabra, menos definidas que en el momento en el que la humanidad se encuentra hoy, todos son sílabas, fonemas, se ha ido a lo más específico, ¿no? Pero en épocas anteriores todo era más unido, ¿no? Las ideas no eran, no sé, no había una palabra para determinada cosa, sino que eran un símbolo representaba varias ideas y por asociación de ideas y de ideogramas, como los jeroglíficos, es como la simbología se comunica. Y esto, de épocas muy antiguas, ya viene desde los atlantes, muy posiblemente, era la forma en la que se comunicaban. Y esto se le conoce como el lenguaje de oro, la lengua de oro, la lengua dorada, el lenguaje de los dioses, el lenguaje censal. Fue apenas una mención para quién sabe mañana más tarde sí desarrollar este asunto, ¿no? Ya con propiedad y todo. Pero se trajo a colación, ¿por qué? Porque si en los planos sutiles hay algún tipo de comunicación con entidades superiores, se entiende que estas entidades superiores se comunicarían con nosotros un poco de esa forma, ¿no? A través de símbolos. Finalizo porque ya me extendí por 8 minutos más o menos diciendo este ejemplo. Cuando nosotros le decimos a nuestro hermano menor, que el perro, por ejemplo, nuestra mascota, siéntate. Puede que el perro no entienda, siéntate, sentarte, es flexionar, apoyarte, no entiende que esas son las sílabas, que es un lenguaje, no entiende el lenguaje como tal, pero ese sonido que él escucha, la intención que él escucha, él ha aprendido que eso es
un comando para sentarse en su rusticidad comparado a nosotros, él llega a entender un mensaje. Tal vez podamos hacer esta analogía para entender cómo seres angélicos tal vez pueden hablarnos a nosotros. Ellos hablan otra lengua, inconcebible, incomprensible para nosotros, pero nosotros hacemos un esfuerzo para intentar traducirlo a ciertas instrucciones o comandos que podamos recibir. Entonces es eso, este ha sido el repaso un poco para ponernos en onda y ahora sí le cedo la palabra a Yoni para que pueda continuar. Perfecto, Ernesto. Bien, yo creo que acá tenemos bastantes elementos y yo quiero un poco, más que poder seguir repasando bueno, cada uno va a tener una intervención específica respecto a cuál ha sido la parte más relevante que ha podido capturar de este último tema para poder compartirla. Yo quiero hacer un poco un ejercicio ya de interpretación, ¿ya? Con los elementos que Ernesto nos ha podido dar, si yo, por ejemplo, me encuentro en una playa en mi sueño y veo que personas que no conozco se empiezan a ahogar, y yo tengo la idea de poder ayudarlos, pero al mismo tiempo el temor de también ahogarme, y luego no sé si las personas fueron salvadas, no tengo la idea de si estas personas murieron o no, porque de manera improvisa ¡puc!, se cortó mi sueño. ¿Qué ejercicio de interpretación que podríamos comentar haciendo un ejercicio de interpretación respecto a este pequeño caso? A ver, los escucho. Yo pienso que sería emocional, porque tú, o sea, sientes una desesperación o un estrés por algo que te está superando, pero ves que que el resto también lo supera. O sea, estás estresado, te sientes agobiado, que no puedes superar esta situación. Correcto. Gracias, Vicky. ¿Algún otro comentario para hacer un Yo- resumen al final? Johnny, una preguntita que no me quedó claro. El soñante estaría en una playa y está viendo que alguien se está ahogando, ¿es eso? Que muchas personas se ahogan, no las conozco Ajá. y me genera una suerte de temor y duda el ir a ayudarlos, o porque obviamente también podría correr peligro mi vida, pero sí tengo la idea de hacerlo, pero pasan los minutos y de pronto se corta mi sueño y yo no tengo la certeza si murieron o... Ya. Si me permites, Johnny, Claro que sí, Fernando. a esta propuesta interesante que haces, es frecuente que todos nosotros tengamos sueños similares o de otra naturaleza, pero así como nos lo has planteado, con términos tan específicos, una playa, vemos personas que se están ahogando, sentimos un poco esa impotencia, que es un poco la respuesta al miedo de no poder hacer nada por ellas, etcétera. Digamos que la interpretación de la playa, y siguiendo un poco la pauta que se habló en la reunión anterior, es un poco la visión extensa que tenemos. No es un lugar cerrado, es un lugar abierto, es un lugar eh, absolutamente grande. Por lo tanto, es una idea expandida, es una idea de expansión en donde ocurre esta situación. El hecho de que las personas se estén ahogando y que yo, a su vez, preste atención a ello y experimente esa sensación de impotencia, ¿ok? Significa de alguna manera un sentido de solidaridad. Me encuentro yo conectado con los demás a pesar
que pueda o no hacer algo por ellos, pero hay la conexión. O sea, estoy atento, me solidarizo con las personas que se están ahogando en su sufrimiento y en su dolor. Y esa sensación de ahogo claramente es la de angustia, esa angustia que se puede experimentar en situaciones cuando vemos que hay cosas que no podemos resolver y que está frente a nosotros y que si algo podemos hacer, tenemos que superar el tema del miedo y del temor inicial que nos da, ¿no? El que, bueno, yo veo que se están ahogando, pero yo no me ahogo. Por lo tanto, ¿qué hago? Si me solidarizo con ellos, voy a intentar hacer algo, pero ahí viene el miedo. ¿Y si yo también me ahogo? Por lo tanto, esa angustia es la eterna duda que uno tiene. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Se involucra o no se involucra? Entonces, esa circunstancia de total duda genera angustia y es muy humano, es un temor colectivo y que revela también cuán imperfectos podemos ser, ¿no? El miedo a la muerte es la columna vertebral, es la hebra, es el hilo que anuda estos elementos que has descrito, ¿no? El temor a la muerte, a que mueran las personas que se están ahogando, el temor a que yo me muera si es que intervengo, y el temor también a que voy a morir de alguna forma si es que luego en mi conciencia pienso posteriormente, pude haber hecho algo, pero no hice. Entonces eso también me va matando lentamente, no porque es algo que ya no voy a poder remediar, forma parte del pasado. Entonces la muerte claramente la veo, el temor a la muerte tan humano, que es el que experimentamos, lo veo claramente reflejado en ese sueño. Bueno, yo, Totalmente alineado. Sí, Ernesto, te escucho. claro que hay algunos datos que me he preguntado, pero por ejemplo, ¿no? Según lo que has explicado, tengo la impresión que es una playa normal, o sea, no es un mar muy bravo, nada, es una playa normal y veo personas ahogándose. Entonces, al parecer el cuadro es algo normal, o sea, una cosa normal, ¿no? Una playa normal. Si ese es el contexto, la emoción es medio que de angustia, un poco de impotencia. Y veo personas que no conozco. En mi caso yo lo interpreto tal vez como emociones, porque el mar también es el campo emocional. Tal vez emociones que están, tal vez un reflejo de mis propias emociones que están ahí ahogándose, ¿no? O que no salen y que yo estoy como un espectador. Podría ser también, ¿no? Por eso digo, uno tiene que saber el contexto del soñante, del soñador, en su vida personal despierto y dentro del sueño. Si yo me pongo a pensar, si yo soy una persona, yo que soy a veces medio introvertido, a veces me callo las cosas, ¿no? Con el trabajo, cosas así, ya me ha pasado, entonces podrían ser emociones reprimidas, tal vez de emociones que estoy ahogando, ¿no? O cosas que me están pasando y que yo no sé si eso me está matando poco a poco o no, porque el sueño se corta también, ¿no? Es también una interpretación que le puedo dar, ¿no? Por ejemplo. Ernesto, es interesante porque sí lo habías mencionado en la instrucción del miércoles pasado, relacionar simbólicamente el elemento agua con el plano emocional. Y sí, tienes mucha razón en eso. La presencia del agua demuestra, y el agua que mata, el agua que ahoga, digamos, las emociones lúgubres, las emociones oscuras, las emociones que sentimos que nos pueden hacer daño y frente a las cuales preferimos escapar. Sí, ya yendo un poco más profundo a lo que has dicho, si asociamos el componente agua, pero claro, mi presencia, mi observación está en el punto en donde yo no estoy en el agua. Entonces, el agua es el mundo emocional. Y mientras que yo podría ser que estoy en la playa, pues asumo que es la tierra, estoy en un punto seguro y desde ahí estoy observando la angustia de quienes se ahogan. Entonces sí, puede hacerse por ahí un ensayo de interpretación entre el elemento agua asociado a lo que puede ser emocional y el elemento tierra, que es desde donde observo, ¿no? Que está asociado más
al elemento del mundo material o el mundo objetivo y el mundo que de alguna manera siento que puedo controlar mejor, ¿no? A diferencia del plano emocional, que es más O, descontrolado para nosotros. o tal vez, sin querer también hablar mucho, la persona, si lo ves así, una persona muy racional que no es capaz de meterse a su mundo emocional y mira desde afuera, ¿no? O sea, Sí, sí, que la correcto. razón esté ahí y no es capaz de meterse a salvar sus propias emociones, ¿no? Es también otra interpretación. Sí, de acuerdo. Perfecto. Sí, yo la interpretación que tuve respecto a esto y un poco recogiendo todos los aportes buenísimos que cada uno está dando, es que es un poco el reflejo de las cosas que a veces nos quedan como situaciones emocionales pendientes eh, eh, en nuestra interacción de la vida, ¿no? A veces nos quedan ideas como, si yo hubiera hecho esto, hubiera salvado tal situación, hubiera permitido que a esta persona no le pase aquello, hubiera evitado un daño, hubiera, entonces, esa sensación de impotencia, de no haber actuado a tiempo, de no haber sido lo suficientemente valiente, entonces, a uno le genera, y si y obviamente eso se produce de manera permanente, o mejor dicho, no permanente, en repetidas oportunidades con la persona, justamente por el temor que nos menciona Fernando y por ese temor a no verse involucrado en algo que podría atentar contra algún interés personal, que podría ser una faceta de este temor a la muerte, es algo fuerte, algo que te impacte. Entonces, esta situación, ante este hecho, perdón, nos encontramos con un poco lo que vivimos en el mundo, ¿no? Esta indiferencia, este egoísmo, esa suerte de no importarme nada más que mi propio pellejo, ¿no? Y si algo está mal a mi costado, yo no intervengo, no opero, yo no me muevo. Entonces, eh, un poco ver hasta qué punto nosotros realmente estamos directa o indirectamente involucrados con situaciones así en nuestra vida, porque si bien es cierto, ese sueño o esta casuística de sueño es un tanto extrema, ¿no? Podría presentarse de muchas formas, pero un poco lo que yo quiero traer con ese ejemplo es qué tanto nosotros estamos dispuestos a dar más de lo que creemos que podemos dar. ¿Hasta dónde podemos ser el, el hasta dónde podemos involucrarnos, ¿no? Hay una frase que, ¿cómo se llama? De que es finalmente el chancho quien se involucra totalmente, porque él se involucra dando todo su cuerpo para que todos se alimenten, ¿no? Creo que lo contrastan con otra cosa que no me acuerdo ahorita muy bien, pero un poco es eso, ¿no? O sea, llevar un poco esta reflexión porque necesitamos empezar a ser un poquito más finos con aquellas cosas que no captamos de los sueños todavía, que se pasan y que son tan sutiles porque simplemente no estamos en la sintonía o creemos no estarla, o por algún motivo estamos en una vibra a la que se requiere, porque hay mucha mensajería interna en el mundo de los sueños que pasa desapercibida, desde lo que puede ir hacia el campo premonitorio
así como lo que puede ir al campo de las respuestas propias, personales, internas que necesitamos entender para poder tomar una decisión o proceder de una manera específica. Bien, yo dejo el punto y quisiera, por favor, que cada uno pueda traer a la mesa, con el tiempo que nos queda, que si, algún punto, algún tema que quiera compartir en base a la enseñanza adquirida en el último miércoles. Tengo yo varios puntos, si me permiten, por favor. Claro que Eh, sí, Fernando. en primer lugar, en un momento determinado de la reunión del miércoles se habló, refiriéndose a la naturaleza simbólica de los sueños. Ese es un aspecto que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que es la investigación, la parte de profundizar un poco en los símbolos, ¿no? No solamente en los símbolos sagrados, sino también en los símbolos muy asociados a lo humano, a la naturaleza humana. Y en este caso se hablaron de símbolos personales y símbolos universales, ¿no? Arquetípicos. Esto me trajo a la memoria mientras escuchaba la grabación, esto me trajo a la memoria una mención que no la hice, la olvidé, les confieso, la olvidé. Bueno, son tantas cosas asociadas a los sueños, pero la olvidé y que proviene de las enseñanzas de los sufíes. Los sufíes a los sueños, a este tipo de sueños que podrían estar entre el punto medio, entre lo personal y lo arquetípico, los sufíes le llaman los sueños de la luz activa. Fíjense qué definición tan curiosa. Los símbolos de la luz activa. Y ellos proponían, si ya mal yo no recuerdo, algo así como que eran un tipo de sueños en los cuales son absolutamente comunes, no son sueños excepcionales que le pudieran venir a personas espiritualmente muy elevadas, etcétera. Son sueños que ofrecen oportunidades de poder crecer en cuanto al conocimiento espiritual. Por ejemplo, sueños en donde aparecían, a ver, debo contextualizar, creo que estoy un poco hablando fuera de lugar. En el contexto de la enseñanza sufí, ustedes saben que el nervio y la metodología de ellos es una metodología que va a través de los cuentos y las historias, ¿verdad? Recordará un poquito, en alguna vez hablamos de los sufíes. Ellos utilizan esa didáctica a través de relatos y de cuentos. eh, Se profundiza y se medita en cada uno de ellos y en los elementos de ese cuento. Entonces, por ejemplo, un sueño donde aparece el camino, un camino, pues claramente ese camino te indica algo. Un camino donde andas o vas desandando o observas huellas en ese camino. Otra opción puede ser cuentos donde te hablan de la verdad o la mentira, que perfectamente pueden aparecer en los sueños. También en los sueños pueden aparecer temores, como el ejemplo tan interesante que Johnny ha propuesto hace unos minutos. Estos temores que uno experimenta en cuanto a atreverse, no atreverse en diferentes circunstancias. Por otro lado, también la mentira y la verdad, el engaño. Si no me equivoco, es a la tradición sufia a la que pertenece ese cuento que habla de cuando la mentira y la verdad se encontraron en una bella playa y se fueron a bañar las dos y la verdad se desvistió y luego la mentira le dice, bañémonos, bañémonos. Y cuando la verdad entra a la playa, pues la mentira sale y se reviste con las ropas de la verdad y así empieza a caminar por el mundo. Y el corolario, ¿no? La moraleja es que la gente acepta mucho una verdad bien vestida y en cambio rechaza y se asusta la verdad ante la verdad desnuda. No, la rechaza, no quiere ver la verdad, porque dice, está desnuda, ¿cómo puede ser? Pero en cambio prefiere a la mentira que está bien vestida, ¿no? Y un poco ese tipo de reflexiones, cuando hablas de la verdad y la mentira, creo que ese cuento, no estoy muy seguro, pero ese cuento creo que es de origen sufí.
Y también habla del falso amor, ese amor que se finge, ese cariño, esos afectos que muchas veces, cuántas veces en la vida todos, cada uno de nosotros creo que ha vivido eso, ¿no? Personas que se han acercado a nosotros, nos han dicho te quiero, nunca te olvidaré, etcétera, etcétera. Buf, y al paso del tiempo o según ciertas circunstancias, pues hemos podido comprobar que poco o nada les importamos, ¿no? En cambio, otras personas que a lo mejor sin conocerlas tanto han venido y te han tendido una mano con una generosidad y un desprendimiento verdaderamente inusuales, ¿no? Inusuales. Entonces, cada elemento que se presenta en la vida, pero también en los sueños, para los sufíes se les denomina los sueños de luz activa. Y luz activa porque requiere, miren qué interesante, el sueño suele ser recordado. Quizá no en su perfección, en su totalidad. Algunos olvidan sus sueños. Saben que se soñaron de algo con relacionado a esto, pero no lo recuerdan. No lo pueden contar de nuevo. A mí me ha pasado varias veces. Y otros sí, lo recuerdan y lo relatan, pero con lujo de detalle su sueño. Lo tienen muy bien grabado. Pero sea en un caso o en otro, el sueño de la luz activa significa que con lo poco que retengas o lo mucho que puedas recordar, es un elemento con el cual tú puedes avanzar hacia la luz. ¿Y por qué activa? Porque lo haces de manera consciente, ¿no? Eh, el hecho de buscar una verdad, más que una interpretación, quizá encontrar y reconocer elementos potentes, significativos dentro de los sueños y asociarlos con otros elementos, ya es un avance en el conocimiento y en la revelación, ¿no? De las cosas espirituales, mistéricas, que podamos tener a nuestro alrededor, pero frente a las cuales la mayoría simplemente pasamos por delante, no las observamos y muchas veces estamos dejando pasar las mejores enseñanzas de nuestra vida, ¿no? Eso va a depender también de nuestra motivación, va a depender de nuestro nivel espiritual, va a depender también nuestro grado de conocimientos y de estudio. Muchas cosas se combinan en eso y nuestros chispazos intuitivos que podamos tener que nos vayan indicando esto para ti es más valioso, aunque para otra persona pueda ser menos valioso. Entonces, eso es ya intuitivo, eso ya viene de otros planos, ¿no? Perdón si me extendí un poco. Era el aporte de los sufíes que quería darles. Eh, Johnny, ha entrado también Carlos y Marius. No sé si consiguen verlos. Buenas noches a ustedes también. Hola, Marius, Y, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? y ¿Cómo estás? Carito, Carlos, Hola, ¿Cómo hola, ¿qué están, tal, Katia chicos? Fernando? también, Oli, ¿cómo están? Ernesito. Carlitos, Mario, ¿cómo están? A ver, quería solo hacer excelente, una excelente, pequeña, Fernando. Sí, dime, no, adelante, apenas Ernesto. una acotación a la instrucción que tú habías pasado, Johnny, para que quien quiera participar puede también no comentar apenas la parte teórica o alguna información sobre los sueños, sino también tiene amplia libertad para comentar sobre experiencias personales, si han tenido algún sueño muy claro el que se recuerden y que tal vez haya tenido algún efecto en su progreso, en su evolución o algo premonitorio. Este es el campo donde todos pueden participar de lo que tengan, porque los sueños es algo común a todos, ¿no? Era eso. Bueno, yo entré justo cuando Johnny estaba hablando sobre el, lo que dijo de ahogarse en la playa, ¿no? Y estaba muy atento a los comentarios tanto de Fernando como de Mario, que hablaban un poco sobre la relación del agua con las emociones. Definitivamente hay una relación. Ahora que estoy afanoso con el tarot, hay justo saqué acá las cartitas, ¿no? Hay relación de los sueños, perdón, del agua, ¿no? Con el tema de la luna, por ejemplo. Es una carta que está fuertemente asociada al agua y simboliza la intuición. Los sueños, precisamente, ¿no? Lo oculto, que representa el misterio, la conexión con el subconsciente, ¿no? Que tiene que ver mucho con los sueños. Y el mundo de navegar por las aguas desconocidas, ¿no? Me trajo un poco a la mente el comentario de Johnny, ¿no? Por otro lado tenemos al horcado, ¿no? Que no está directamente relacionado con el agua, pero es una carta que puede simbolizar la necesidad, por ejemplo, de soltar, dejarse llevar,
¿no? Que tiene que ver un poco con las corrientes del mar que nos pueden estar arrastrando, ¿no? Y por otro lado, la otra carta que tiene que ver con lo que Johnny estaba mencionando es el siete de copas, ¿no? Siete de copas, ¿no? Que es una carta que a menudo representa opciones de decisiones emocionales, ¿no? Y el agua en esta carta simboliza un montón de posibilidades y oportunidades que tenemos, ¿no? Pero también puede surgir alguna confusión, porque no sabemos qué decisión tomar, ¿no? Entonces, un poco con esta introducción al tema del sueño de Johnny, que me pareció interesante, ¿no? Como el agua del mar, específicamente en el contexto de la playa, ¿no? Tiene una rica carga simbólica desde distintas culturas, ¿no? Porque recordemos que nosotros interpretamos desde la occidental, pero cada cultura tiene una forma diversa de interpretación de los sueños, ¿no? Por ejemplo, en la conexión de la emoción y el subconsciente, ¿no? Por ejemplo, el mar simboliza las profundidades del subconsciente y las emociones, dependiendo también del tipo de mar, ¿no? Si el agua está tranquila, si el agua es oscura, porque si el agua está tranquila, de repente representa un poco de paz interior. Si el agua es tormentosa, puede reflejar también un poco de confusión emocional, de turbulencia, ¿no? Y el agua también tiene que ver con el tema de la fluidez en el cambio, ¿no? Lo que sugiere, pues, que yo puedo emocionalmente, ser inestable emocionalmente, ¿no? El tema del sentimiento también, ¿no? Porque el agua, de alguna manera, es un símbolo de cambio, ¿no? Que surge a partir de estas dinámicas con el tiempo, ¿no? Y el mar, visto como un origen de la vida, ¿no? Como ya todos en algún momento hemos aprendido en Legión, simboliza el tema de la fertilidad, de la renovación. Y en muchas culturas ven pues el agua como un elemento purificador que trae nueva vida, ¿no? Entonces, en las olas también es otro elemento importante que podemos sacar de esa propuesta que pone Ioni, ¿no? El ciclo de la renovación, ¿no? Porque las olas, eso de que regresan, ¿no? Y vienen en rachas, ¿no? Representan el ciclo de la vida, el renacimiento, las oportunidades que se presentan, lo que se desaparece, ¿no? Y el tema de la playa o el mar, ¿no? También puede interpretarse con un sentido de libertad, ¿no? Esta posibilidad de poder escapar a las limitaciones de la vida cotidiana que normalmente estamos atados, ¿no? Entonces, cuando vemos la inmensidad del océano, ¿no? Puede evocar esas sensaciones de aventura, de exploración, ¿no? De poder conocer más, una apertura hacia este deseo de buscar, ¿no? De búsqueda, ¿no? Entonces, la playa, como bien anotaba Fernando, ¿no? Que es una asociación entre tierra y agua, ¿no? Porque la playa, como un lugar donde el mar se encuentra con la tierra, ¿no? Puede representar ese deseo de explorar lo desconocido y buscar nuevas experiencias, ¿no? Pero como hemos visto, yo no estuve en todas las charlas de Marios, pero estuve viendo ahí algunos resúmenes, trabajando y viendo simultáneamente, y por ahí se habló sobre que los sueños también tienen una conexión espiritual, ¿no? Porque muchas personas encuentran precisamente en el mar un lugar para poder meditar, un lugar de esa conexión espiritual precisamente, ¿no? Porque el sonido de las olas y la inmensidad del océano pueden inspirarnos a poder reflexionar de una manera mucho más profunda y conectarnos con lo divino, ¿no? Sabemos, muchas veces, me ha pasado, me acuerdo una vez que, la primera vez que traje a Mirko, ¿no? Mirko no está, y no, cuando esté, no, y él no me deja mentir, ¿no? Me acuerdo que nosotros salíamos a las 6 de la mañana con Álvaro, nos encontrábamos en el parque de Miraflores, cuando todavía no conocía la Legión Mirko, y nos podíamos imitar frente al mar, ¿no? Entonces esa interacción, esa conexión con visualizar el horizonte, sentir las olas, sentir las brisas, esa conexión como que nos conecta con la espiritualidad, con la esencia de la naturaleza, esa conexión con lo divino, ¿no? Que tiene mucho que ver con el comentario de Johnny, ¿no? Entonces, el mar
el mar, el agua del mar precisamente, puede simbolizar esta transición entre diversos estados del ser, ¿no? El yo emocional, ¿no? El yo espiritual y el yo físico, por ejemplo, ¿no? Son tres estados que de repente están dentro de dentro de este análisis desde mi punto de vista, ¿no? Claro, es un punto de vista es muy personal, cada uno puede atender su interpretación, ¿no? Es mi parecer, yo lo veo de esa manera, cada uno respeto la forma como lo puede ver, ¿no? Y dentro del mar también, dentro del agua precisamente, ¿no? Hay algo de incertidumbre, ¿no? Porque si el mar puede estar, digamos, quieto, calmado, en paz, ¿no? También puede ser peligroso, ¿no? Entonces, las apariencias, ¿no? El tema de la incertidumbre, ¿no? Esta conexión de las corrientes, ¿no? Fuertes, de repente pueden representar riesgos o desafíos en distintas situaciones, ¿no? Que de alguna manera requieren preocupación. Eso mucho depende del contexto del soñador, ¿no? Y de otros elementos que estén asociados a ese sueño de mar, ¿no? Y que se está ahogando, ¿no? O sea, hay que ver otros elementos también para poder hacer un análisis mucho más a profundidad, ¿no? Entonces, definitivamente el simbolismo, el mar, ¿no? Puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Según el contexto cultural, según el contexto personal, ¿no? Y el agua de mar, ¿no? En sueños o en la vida cotidiana, es importante asociarlo con las emociones. Me caso con lo que dijo Fernando y Mario sobre el tema de las emociones, ¿no? Y en el tarot salió la luna, que es uno de los elementos también que vemos, que está presente, ¿no? Las emociones y el subconsciente, ¿no? Y ahora un poco, para no extenderme tanto, haciendo una reflexión en general, y acá ya termino mi participación, con respecto a lo que vimos, el tema de la exposición sobre los sueños, ¿no? Compartiste, Marius, un extracto de los sueños de Lilith Better, me pareció súper bueno, ¿no? Cuando habla sobre la naturaleza de los sueños y cómo explora que los sueños pueden ser reflejos de nuestro estado mental y emocional y que son portadores de mensajes de nuestro inconsciente, subconsciente, perdón, que puede estar revelándonos mucha información, ¿no? Y sobre todo, Lilith Better menciona que los sueños pueden llevarnos a distintas realidades, a distintos estados, ¿no? Entonces, depende cómo lo entendamos, ¿no? Y tengamos esa conexión hacia diversos planos, ¿no? Porque yo puedo soñar algo, pero en función también a mi nivel de conciencia, a mi nivel de estado evolutivo, ¿no? Puedo interpretar, ¿no? Me acuerdo que cuando Fernando, una de las veces, estábamos en el colegio Washington, y Fernando, pues ustedes todos los conocieron como profesor de historia, y hablaba de la cultura egipcia, ¿no? Entonces, nos hablaba, pues, de los murales, ¿no? De estos murales que tenían inscripciones de distintos jeroglíficos, pues, ¿no? Entonces, claro, una persona podría ver de repente un círculo en ese mural, pero una persona, un sacerdote de repente que tenía una evolución más profunda, no veía un círculo, veía una esfera, y esa esfera tenía distintas interpretaciones, pero desde el punto de vista de quién es el observador, ¿no? Que está observando ese mural. Entonces, claro, igual los sueños yo creo que están en función al nivel o grado de conciencia de cada uno, ¿no? Depende de qué tan evolucionados estemos, podemos aprender de ellos, ¿no? Y Littleter también hablaba sobre los sueños lúcidos y un poco yo también hice una pregunta sobre eso porque conozco algunos chamanes que utilizan hierbas medicinales, ¿no? Como Calea zacatechichi, que es una hierba que se usa en México mucho para poder tener estos sueños lúcidos, con una intención, evidentemente, ¿no? Y aparte usan hongos y otras sustancias más que inducen a este estado de sueños, pero ya con un nivel de conciencia y una intención un poco más elevada. Porque como bien anotabas, Mario, en la anterior sesión donde yo pregunté, oye, y el tema del ayahuasca, ¿no? ¿Cómo se ve? Definitivamente concuerdo contigo que hay que saber con quién, ¿no? Todos tienen la misma intención o el mismo grado de nivel de conexión, ¿no? Hay maestros y maestros. Entonces,
los chamanes, que son más conscientes de alguna manera y que trabajan con la naturaleza de una manera inegoísta, ¿no? Desinteresada, ellos utilizan este tipo de hierbas para que a partir de ahí puedan la misma naturaleza revelarle cosas que los ayuden también a poder sanar, a poder crecer, a poder levantar la energía, la vibración de la Pachamama, de la tierra, ¿no? Entonces, hay muchas hierbas, muchas medicinas que toman estos chamanes. Y Litter, perdón, lo menciona, ¿no? No menciona a los chamanes, pero menciona el tema de la práctica de los sueños lúcidos, donde el soñador es consciente de lo que está soñando y que puede influir en el contenido de sus sueños, ¿no? Entonces ahí es un nivel mayor, ¿no? El que tú puedas definir o decidir qué es lo que vas a soñar y manejar el sueño para que te conduzca a distintos resultados, ¿no? Entonces, resumiendo, dentro de las dos charlas que se ha tenido y un poco el libro que nos has compartido, yo me quedo con cuatro conceptos claros dentro de la enseñanza transmitida por Mario. Lo primero, creo que el control de la mente, ¿no? Yo creo que debemos cultivar el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque los sueños de una manera pueden ser una manifestación de nuestras propias preocupaciones, de nuestros propios deseos, ¿no? Y poderlos entender puede ayudarnos a mejorar nuestras emociones en nuestra día a día, ¿no? La otra idea o el otro concepto con el que me quedo es que hay que aceptar la realidad, ¿no? No podemos cambiar a lo que ya está, ¿no? Pero sí, de alguna manera podemos hacer que eso no nos afecte tanto. Entonces, al reflexionar sobre nuestros sueños, podemos aprender, podemos aceptar nuestras ansiedades, nuestros miedos y reconocerlos que son parte de nuestra experiencia humana, ¿no? Y la otra idea, ya para ir terminando, es el tema de la interpretación, ¿no? El autoconocimiento, el autodiagnóstico, ¿no? Porque yo creo que conociendo nuestros sueños podemos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conocer cuáles son nuestras motivaciones, conocer los temores que hace un rato estaban comentando, ¿no? Porque de alguna manera eso nos puede llevar a una práctica más virtuosa, más plena, ¿no? Y el último concepto es el desarrollo de nuestra virtud, ¿no? El poder entender el mensaje que nos dan nuestros propios sueños y podemos trabajar precisamente en nuestras virtudes, como la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, la templanza, y poderlos aplicar a nuestro día a día, ¿no? Entonces, nada, me quedo con esas cuatro ideas, ¿no? Me pareció genial el tema y nada, gracias por escucharme. Gracias, Carlitos. Excelentes aportes. A ver, Ivonne, Marius, Vicky, por favor, compartan un poco lo que han podido rescatar y lo que quieran compartir. Yo, yo quería decirles, bueno, hace muchos años, yo pues pertenecía, ya creo que todos saben, a una escuela, Nueva Acrópolis. Y bueno, en ese entonces yo soñé, no me acuerdo qué año fue, por si acaso, pero fue a mitad o casi ya para salir de la escuela. Pero yo soñé que me estaba despidiendo. La escuela en mi sueño era el templo de Atenea, igualito, así, con sus columnas, ¿no? Entonces, yo soñé que me estaba yendo con una bolsa, como así, cargando una bolsa, como que me estoy yendo, ¿no? Entonces, y me daba mucha, pero mucha tristeza, mucha nostalgia, pero también tenía un fastidio de quedarme, entonces eso yo soñé. A mí estaba pasando cosas, ¿no? Luego, cuando he bajado las gradas, ¿no? Había una alfombra grandaza, y no me acuerdo ni acá ni acá, solo me acuerdo el piso que era alfombrado. Comencé a caminar y se movía. Y al otro lado había igualito, otro templo chiquito, igualito que el grande, pero más chico. Entonces yo comencé a caminar y a uno de los costados, para este lado, se veían arañas, ¿no? Y entonces yo les tengo pánico. Entonces yo dije, uy, y comencé a caminar y a correr.
y de la bolsa que llevaba se iban cayendo cosas. Y hasta que llegué al otro lado sin nada de bolsa. Ya llegué al otro lado, ya llegando al otro lado porque tenía una angustia horrible y casi me caigo, no me caí, pero me sentía feliz. No entré, nada, solamente llegué y me desperté. Yo le conté eso al doctor Ricardo López Raigada, que Fernando lo conoce, y a él le gusta mucho, le gustaba, no sé ahora, interpretar los sueños, todo. Y yo le conté, y él me dijo, ¿no? O sea, él y tenía esa costumbre con todo el mundo de hacer que uno resolviera lo que es. No, no me decía, mira, esto significa tal cosa. Él me dijo, ¿qué significa para ti Acrópolis? Bueno, yo le dije, ¿no? Porque me ha ayudado bastante en mi avance personal. Yo no era capaz de hablar en público, pero ni de balas, me ponía roja y qué sé yo. Entonces, ¿qué haya? ¿Qué significa la bolsa? Nada. ¿Cómo? Nada, me dice, o sea, bueno, pasaba, ¿no? Pasaba, ¿no? Y iba a caer. Después me dijo, ¿qué son las arañas? Bueno, yo tengo las arañas terribles, o sea, miedo y qué sé yo, pero la alfombra me hacía no verlas, pero sabía que estaban ahí y eso era un camino, ¿no? Porque de todas maneras, y llegué al otro lado y era igualito, pero ya me sentía feliz y sin ninguna carga, ¿no? Entonces él me dijo, él me iba sacando las respuestas, ¿no? Y me dice, ya, ahí está la respuesta, o sea, seguramente tú vas a ir a una filial. Obvio que no va a ser para que yo abra una filial, porque yo no soy para dedicar clases me faltaba mucho, ¿no? Pero de repente vas a acompañar a alguien que quiera abrir una filial en otro sitio, ¿no? Y tú le vas a hacer compañía. Entonces dije, ah, ya, tengo mi amigo ahí, que de verdad tiene una filial que está, Jorge Preciado, y yo dije, de repente, porque esos eran sus planes, ¿no? A largo plazo, como fue. Bueno, la cuestión es que yo dije, ah, debe ser eso. Y ya pasaron los años, y me olvido, pero el sueño era muy nítido y siempre se me quedó. Y después que he estado tiempo en Legión, me puse a pensar, ¿no? ¿No será que yo salí de ahí, ¿no? Que es grandazo, que salí agobiada, porque salí agobiada. Y después llegué a lo que es Legión y aunque no entré, no había nadie, nada, yo ya estaba en el otro lado, no tenía gradas tampoco, estaba al otro lado y yo ya estaba feliz, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando yo llegué a Legión? Estaba feliz porque estaban hablando los temas que me gustan y muchas cosas, ¿no? Entonces yo se me quedaba eso en la memoria, ¿no? No sé si ustedes comparten lo mismo, pero él tenía esa costumbre de sacarnos el sueño y que nosotros mismos digamos qué significa, ¿no? No me decía qué es. Eso le quería compartir. ¿Corto? Opiniones. Y no, ¿podría repetir todo, por favor? Yo sí la escuché, me pareció muy chévere. No, sí, te hemos escuchado, Ivonne, te hemos escuchado con mucha atención. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Todos estamos escuchando todos, pero como necesitamos que todos puedan dar su granito de arena y puedan compartir su experiencia, digamos que la réplica que deberíamos hacer Ernesto, yo o cualquiera de los presentes, ya nos queda un poquito corto de tiempo. Entonces tenemos que acelerar para poder escuchar un poco todos los aportes de los que estamos aquí presentes. A ver, Mariux, ¿tú tienes algo por compartir? Gracias, Ivonne. Eh, ¿Qué tal, Johnny? Bueno, sí, unas cositas. En realidad también los sueños son cosas muy complejas, definitivamente. Un poco libre de entendimiento, quizás hay muchas cosas que no entendemos en los que son los sueños, ¿no? En realidad, cosas muy puntuales, ¿no? Que me han pasado, por lo menos, ¿no? A mí, con el tema de los sueños. Por ejemplo, acá en mi familia tenemos un sueño muy particular, que es cuando, por ejemplo, cuando se nos caen los dientes, de indicio de que una persona muy querida fallece. Y no sé si ha sido casualidad eso o no, pero en mi familia, hasta a mí me ha pasado que he soñado y sí he fallecido algo muy cercano mío, ¿no?
muy circunstancial. También he tenido sueños que supuestamente es como que estoy dormido y despierto. Me acuerdo que a veces en mi cuarto tenía estos sueños que sentía que estaba en mi cuarto, pero que no podía ni levantarme. A veces pasaban sonidos como el rayón del pizarrón y a veces habían como sombras, ¿no? Las primeras veces que me acuerdo que me pasaban, en verdad sí me chocaban mucho, porque en realidad como que al principio no sabía cómo, cómo reaccionar a la circunstancia, ¿no? Porque a veces, ¿sabes? Nos dicen que lo que el hombre desconoce es lo que más le teme, ¿no? Cuando el hombre no conoce algo es el mayor miedo. Entonces como que esas primeras veces siempre han sido un poquito perturbadoras, no voy a mentir, porque no sabía cómo reaccionar. Y después de un tiempo, como que un momento cuando ya sentía o sea, ciertos patrones, ¿no? Ya era más consciente, ¿no? O sea, como que al principio antes era como que no sabía cómo, no de moverme, y ahí hubo momentos en el que ya entendía ciertos patrones y estaba consciente de la inconsciencia, o sea, ya sabía qué cosas podían pasar si no tenía ese control. Y con el tiempo, ¿no? Empecé a tener controles de esas situaciones, ¿no? O sea, en momentos era como que controlaba el escenario, sabía qué podía pasar, trataba de tranquilizarme y podía levantarme, ¿no? O sea, ya no tenía ese esfuerzo, porque a veces las primeras veces salía con el corazón acelerado, como que sentía que como que estaba peleando con algo, porque me levantaba con un dolor de cuerpo, ¿no? Esas cosas muy curiosas, ¿no? Y también, en verdad, una cosa que, por ejemplo, ya pasó mucho tiempo es que ya no sueño mucho, ya. O sea, en realidad ya es algo que, por ejemplo, ya no tengo sueños ni recurrentes. No sé si en verdad he dejado de soñar o es algo que ya quizás ya por la falta de práctica, ¿no? Porque antes cuando estaba con ustedes no había un poco esta práctica del sueño, ¿no? Entonces ya ahora que, bueno, ¿no? Como que me he alejado un poquito de esas cosas, ¿no? Entonces no sé si ya inconscientemente ya he perdido un poquito esa capacidad de percibir esas cosas, ¿no? Eso es un poquito, ¿no? Lo que quería comentar, porque como estoy un poquito fuera de práctica también ya un poco de estas cosas que un poco hacíamos antes, ¿no? Y ahora escuchando, ¿no? Un poco lo que hablan, ¿no? Como Carlos, ¿no? Interesante el tema de ayahuasca, ¿no? Porque he visto documentales que justamente hablan de hacer estos rituales y hablan que tiene que haber una limpieza espiritual y física, ¿no? Antes de hacer justamente estos tipos de ritos, ¿no? Para poder tener una conexión, no real, ¿no? Para que no, pero un poquito de eso era, ¿no? Lo que quería comentar, ¿no? Si me permiten, un pequeño, así chiquitito comentario a lo que Marius acaba de mencionar. Yo siempre he sabido que soñarse con dientes está asociado al miedo a envejecer, pero también tiene otra interpretación que es muy antigua, porque entre los romanos se sabía eso desde los tiempos de los romanos, imagínense, que el soñarse con pérdida de dientes o dientes en general tiene que ver o está asociado a enfermedades y a la muerte. ¿Mm? Bueno, eso es algo que por ahí se me quedó, ¿no? De algunas cosas que leí. Sí, o sea, es una cosa bien frecuente. Ahora, yo rescato lo que Mariux dice, ¿no? Es él siente tal vez que ha perdido la práctica. Claro, los sueños los tenemos todos los días y no escapamos de ello, ¿no? Tal vez lo que por la agitación del día o porque a veces uno ya se duerme muy cansado, no sé cómo está tu ritmo hoy, ¿no? Pero a veces cuando tú ya te duermes casi al borde del cansancio y te despiertas ya con una rutina muy ágil y uno olvida un poco la práctica de la que hablamos la semana pasada, ¿no? El antes y el después, ¿no? El prepararte un poco unos minutos antes del sueño, después del sueño intentar recordar, escribir un diario, que hablamos de esas prácticas también, Fernando. Eso de ahí tal vez, como cualquier entrenamiento, si le dedicas unos minutos con el paso del tiempo, esa, esa capacidad de ser consciente retorna, ¿no? Es solo cuestión de práctica, ¿no? Y a lo que Ivonne había mencionado sobre su sueño, me pareció interesante que ese señor que le aconsejó hacía ese camino, ¿no? Hizo que ella misma interpretara, me recuerda un poco a Sócrates con su mayéutica también, ¿no? Hizo que ella diera luz a su propia interpretación. Chévere. Creo que solamente resta, no sé si Charo participó, pero Vicky, para que nos comente también su participación, porque restan pocos minutos. Charo y Vicky.
Yo en forma general diría de que para mí la interpretación de los sueños tiene que ver mucho con lo que tú dijiste, ¿no? O sea, en qué momento estamos de nuestra vida, eh, cómo ese sueño puede interpretarse según nuestra parte de la vida, nuestra emoción, em, qué sé yo. Eso es lo que más me parece a mí. Y quería hacer una pequeña eh, cuento. Cuando hicimos esta clase, ustedes dijeron de que nosotros podíamos, o sea, si nos esforzábamos, podíamos tener cierta elección, ¿no? Y me dio mucha risa porque en ese día yo soñé que iba a soñar un sueño y yo dije, no, no quiero ir por ahí, denme otro sueño. Ah, la intencionalidad. Claro, entonces me dieron otro tipo de sueño emocional. Le dije, no, no quiero ese, quiero algo diferente. Como que si yo tuviera realmente la potestad de, de encontrar lo que yo quiero en el sueño. Eso me causó gracia. Nada más. Qué interesante, ¿ah? Mm, Y muy eso, perdón, interesante, sí. una preguntita nada más. ¿Eso te pasó en qué momento? ¿En los primeros minutos en ese medio sueño fue ahí? Yo creo que ¿O sí. No, yo creo que sí. Fue al principio, cuando vas a empezar a soñar y se presentaron esas circunstancias, ¿no? Donde como que yo decidiera qué iba a hacer. ese momento suele ser cuando uno busca, y cuando lee, ese momento de comenzar el sueño es un momento así, clave para varias cosas, ¿no? Tal vez tú has conseguido mantener tu conciencia un poco más despierta, un poco más lúcida en ese momento y has aplicado la intencionalidad y qué genial. Donny, disculpa haber interrumpido, creo que Charo iba a opinar para ya encerrar. No, dale, sí, ya con Charito hacemos ya el precierre. Gracias, Vikiki. Charito, tú misma eres. Bueno, quería hablar sobre un sueño que tuve hace muchos años. Eh, Era hace, no sé, N años. Yo estaba pasando con una medio crisis familiar, para variar, y, y mi papá había fallecido como 1 o 2 años antes. Yo no soy, como ustedes saben, yo no soy muy católica y muy devota al cristianismo ni nada. Mi papá sí. Bueno, mi mamá también. Mi papá iba todos los días, todos los domingos a la iglesia y todo eso. Eh, Cuando yo tenía esta media crisis familiar, eh, 2 o 3 años después de la muerte de mi papá, recuerdo que yo estaba durmiendo y había tenido una discusión en ese momento con mi pareja. Y, y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Duérmete y mañana ya vas a ver las cosas diferente. Ya, como que consulta con tu almohada, ¿no? Y yo, es que no, es que tengo esto de la prisión familiar y todo eso. Entonces duermo con esa sensación de miedo y de, y de impotencia por algunas cosas que estaban pasando. Y hay algo que en el sueño se parece a mi papá y se aparece en un campo y él sale caminando. Sí. O sea, como que yo estaba en el campo y él llega caminando. Y no sé por qué en ese momento mi papá me dice, bueno, sí, sí, calma, me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y me da ese abrazo, me da un abrazo. Y en ese momento es como que flashes de imágenes y era como que la imagen de Sagrado Corazón de Jesús que me estaba abrazando, que era Jesús el que me abrazaba. Y yo me despierto llorando, este, y mi pareja me dice, ¿qué te pasa? O sea, yo salgo chillando de ahí y, le cuento el sueño y me dice, ¿lo ves? O sea, es tu papá
que te está mandando señales, como lo que decía Ernesto la vez pasada, que son señales de los ángeles o del más allá que te están diciendo, ok, o sea, tiene solución, no des más vuelta al asunto, esto va a pasar y ya está. Pero me causó curiosidad el que tomara, que mi sueño o mi subconsciente, inconsciente, porque no sé, tomara elementos cristianos, que son elementos que mi papá usaría. Y bueno, igual la imagen de mi papá también, ¿no? Y no elementos en las que yo creería. Perdón. Entonces, yo creo que como dicen, hay sueños reveladores en los que los ángeles o otras entidades pues se meten en ellos para darte mensajes. Y por eso, y bueno, ese es el sueño más fuerte que he tenido en mi vida. Y bueno, también con uno con mi abuela, pero no me dio raro que digo, bueno, pero el primero que se me reveló fue mi papá y luego mi abuela. Y ya para mi abuela yo como que ya estaba más preparada para esto. Y, y yo creo que me gusta pensar que eso de ve y consúltalo con tu almohada, no solamente es para que descanses y tu cerebro funcione solo y te dé soluciones al día siguiente, que me ha pasado, es cuando he tenido problemas en el trabajo, haciendo algún tipo de trabajo que por más que yo quería ah, avanzar, en trasnocharme trabajando y no podía avanzar porque tenía sueño, entonces me dormía y al día siguiente despertaba más lúcida y lo que había hecho en media hora, en una hora, lo podía hacer en 15 minutos. Lo hice al día siguiente en 15 minutos. O sea, rectifiqué las cosas que había hecho mal en la noche anterior y todo eso. Entonces yo creo esa frase, consulta con tu almohada, pues no solamente es para ayudarte a arreglar soluciones de trabajo, sino también para que otras entidades entren y te puedan pues ayudar y calmar el alma, ¿no? Eso es para mí. Ay, Chari, muchas gracias por compartir, que además de, creo lo importante era ese símbolo cristiano, ¿no? Que de alguna forma te hiciera saber que posiblemente era tu papá. Podría haber sido cualquier otra Claro. cosa, pero pues, sí. Johnny, vas a encerrar ya la reunión, digo por cuestión de la hora. Bueno, si me permiten hacer una reflexión respecto al sueño, ¿no? De Charo, ¿no? Ella sueña con su papá, ¿no? De hecho, el papá es una figura de, digamos, de autoridad, ¿no? El papá es una figura de espiritualidad también, ¿no? Y de repente recibir un mensaje de él puede simbolizar la llegada de una esperanza, ¿no? Está diciendo que está atravesando por un momento de crisis. Evidentemente, lo que tú hacías es una asistencia en tiempos difíciles, un consuelo en tiempos difíciles, y de repente ese sueño puede reflejar precisamente ese deseo de encontrar alivio, de encontrar seguridad, ¿no? Y también está asociado un poco con el guía espiritual, ¿no? Ya habíamos visto cómo Littleton habla de esta conexión con lo espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa ansiedad de atravesar por esa crisis te lleva a buscar un guía espiritual, un líder, un guía moral, ¿no? Recibir de él un mensaje puede simbolizar precisamente la llegada de un consuelo, de una esperanza en tiempos difíciles, ¿no? Y es un deseo inconsciente de encontrar alivio, encontrar protección, de encontrar seguridad, ¿no? Y el papá de repente como se enfocaba, y tanto la mamá, el tema religioso representa inconscientemente la sabiduría y sobre todo la dirección, ¿no? La línea donde uno debe actuar inconscientemente, ¿no? Puede ser de repente un llamado a confiar en la intuición, en los principios más altos para poder superar los problemas, ¿no?
Y de repente, cuando uno está atravesando una crisis natural, pues que uno tenga fe, ¿no? Y ese sueño con el papá puede ser un recordatorio de la importancia de la fe, ¿no? En un sentido religioso, con esa imagen que tuviste, de pronto puede tener esa conexión, ¿no? Una confianza, sobre todo, todo va a salir bien, ¿no? Ese fue el mensaje que te dio. De repente es o sea, te está dando como una confianza en el futuro, ¿no? Esa necesidad de afirmación y de convicción que cada uno pues siente cuando te dicen todo va a salir bien, ¿no? Que las cosas van a mejorar, ¿no? Una manifestación de pronto de esperanza, de deseo que la situación actual pueda resolverse positivamente, ¿no? Definitivamente esta conexión con lo espiritual, con lo divino, eh, porque tienes relación con tu papá, que digamos que no está, pero no está físicamente, ¿no? Pero hay ese hilo que te une, ¿no? Y yo lo interpreto de esa manera, de repente la enseñanza a través de este sueño, una cosa es interpretarlo y otra cosa es lo que te enseña el sueño, porque hay que, digamos, eh, recibir las enseñanzas de ese mensaje, ¿no? Yo te diría que las dificultades son parte de la vida, ¿no? Y este sueño puede inspirarte a poder aceptar la situación como es y buscar un aprendizaje que puedas entender de esa situación. De hecho, cada quien entiende eso en función a la interrelación personal que tuvo con la persona deseada. Yo te puedo decir una cosa, pero tu conexión y tu pensamiento en función a eso, pues tú solamente lo sabes. Entonces, yo creo que es importante aceptar la adversidad. En segundo lugar, mientras que este, digamos, este sueño pueda ofrecerte consuelo, ¿no? Hay que enfatizar la importancia de enfocarse en lo que puedes controlar, ¿no? Y reflexionar sobre tus acciones y las decisiones que pueden mejorar esa situación de momento de crisis, ¿no? Y por otro lado, el tema de la resiliencia, ¿no? Este sueño te puede impulsar a entender que es importante mantener la fortaleza, es importante mantener la determinación y recordar que la calma y la claridad mental son importantes en tiempos de crisis, ¿no? Yo creo que esa sería la reflexión de ese sueño que estoy interpretando. Gracias. Sí, De nada. a menos que Johnny vaya a hacer otra instrucción, creo que ahí iremos por cuestión horaria ya encerrando. Johnny, ¿hay alguna cosa más o ya podemos ir encerrando la reunión? Que el tema da para mucho más, ¿no? Pero para ser fiel al horario. Jones, ¿nos escuchas? Ernesto, sí. Ya para cerrar, nos hemos pasado unos cuantos minutitos. Excelentes aportes, comentarios de las vivencias, de las experiencias y de lo que han podido traer respecto a lo aprendido en lo que se ha compartido el miércoles pasado. Ya, yo solamente voy a agregar. Cómodos y con estilo que puedas llevar en cualquier ocasión. Entonces conoce ¿Aló? el último lanzamiento costó. Oye, creo, ya. Yo solamente voy a agregar que esta dinámica vamos a ir poco a poco haciéndolo cada vez más rica, más nutrida, porque necesitamos que todo lo que cada uno tiene como interpretación personal del tema que se pone en la mesa, como el bagaje de conocimientos y experiencias que tienen por aportar a esta nueva etapa, sean una constante, sean semana a semana, sean cada vez, o sea, si tienen que levantar la mano 2 o 3 veces, háganlo. O sea, acá realmente estas reuniones, la de los domingos, son para todo, para todos los que participaron, más que para quienes condujeron el tema en sí. Así que hoy he aprendido bastante, lo agradezco. Y el otro domingo, ya con esto cierro, vamos a tener la reunión presencial
en donde van a haber dos expositores internos sorpresa, ya que va a ser una reunión de 2 horas y media como máximo allá en San Miguel, y ya por interno vamos a coordinar con cada uno para que pueda esto hacerse, porque acá la idea del tema que se va a exponer no es algo que sea muy preparado, es lo que cada quien quiera, que esté viendo, que esté vivenciando en ese momento algo importante y relevante en su vida, que lo lleve en un tema, que lo pueda compartir, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho que Carlos dijo, estoy bien metido en el tarot. Qué interesantísimo sería tener a un Carlos Guevara hablándonos acerca del tarot. Fantástico, ¿no? O sea, cosas así, ¿entienden? O sea, no hay nada establecido para la temática a ¿Aló? compartir. Solamente, sí, hola Vicky. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon todo? ¿O estoy con problema Sí, de internet? sí. No, no, está ¿Sí? cierto. Ya. No hay nada establecido para los temas que van a traer los expositores internos, pero en cambio para nosotros sí. Tenemos ya una ruta, tenemos una cantidad de temáticas que vamos discutiendo y que poco a poco las vamos armando y desarrollando. Así que gracias y muy buenas noches y gran domingo para todos. Sí, Johnny, apenas recordando que este miércoles es así, funciona, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Durante el mes tenemos en promedio unas 3 reuniones, de miércoles y domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Ahí a la cuarta semana ya no hay reunión de los miércoles. Ahí se pasa solo a la reunión del domingo, pero esa reunión es la reunión presencial y esa dura 2 horas y media. En este caso va a ser en San Miguel, donde Johnny. Después ya iremos viendo otras locaciones, tal vez donde Fernando de nuevo, pero inicialmente van donde Johnny a este domingo, o sea, este miércoles 2 de aquí a 3 días, ya no hay reunión del miércoles. Solamente van a hacer la reunión de 2 horas y media presencial, ¿no? Los que estemos lejos, como Mirko, yo también vamos a participar también así virtual, pero en esa reunión y en esas reuniones mensuales es donde hay 2 personas que irán haciendo sus participaciones. Y eso va a venir más o menos a cada final de un mes, ¿no? Ahí iremos rotando todos nosotros, ¿no? Todos en algún momento irán a participar con toda la ayuda de los orientadores en cuanto a preparación de material, todo, por eso no se preocupen. Y del tema de su preferencia. Y otra cosa, después de esta semana va a llegar el domingo, o sea, el próximo domingo 6. Y después de esa semana, Johnny, confírmame, no hay actividad durante una semana, ¿cierto? Correcto, no va a haber actividad. Después de Eso, la reunión presencial, toda la semana subsiguiente no hay actividad. eso. Solo retornaríamos a nuestras reuniones de los miércoles. Anoten ahí. Ahora, domingo 6 próximo es la reunión presencial y de ahí nos volvemos a reunir el miércoles 16. Ahí empieza de nuevo el ciclo de miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Ernesto, ¿Ya? Jenny, me permito sugerirles que nos envíen un pequeño cronograma para que todos lo tengamos claro de las actividades de la próxima semana y la subsiguiente, aclarando que no va a haber actividad y cuándo se reinicia también, digamos, el ciclo. Gracias, muchas Perfecto, gracias a todos. Ha perfecto. sido excelente Gracias. escucharlos. Gracias. Dale, gracias Chao. a Ya. todos, cuídense. Chao, Gracias. Chao, chao. Ya chao. chicos, Nos que le vaya vemos. bien, buenas noches. Gracias. Igual, Chao. hermano, Chao. cuídate.